Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu palabra. Bendito seas Yahweh que enseñas instrucción a tu pueblo Israel en el nombre de Yeshua. Amén. Que así sea, recibimos tu palabra. Vamos a abrir las escrituras esta noche en Matei. Estuvimos estudiando la semana pasada el capítulo 14. Hoy vamos a ver el capítulo 15 y les invito a abrir sus Biblias, marcar desde el versículo 1, 15:1 de Mateo. Vamos a darle lectura, ¿qué le parece?, para entrar en el estudio esta noche. Dice: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose sus alumnos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Kefa le dijo: explícanos este mashal. Y Yeshua dijo: ¿también ustedes sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Adoní, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus alumnos, le rogaron, diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Adoní, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Adonai, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Yeshua de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Yeshua, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Elohim de Israel. Y Yeshua, llamando a sus alumnos, les dijo:
Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no es lo que quiero. No sea que desmayen en el camino. Entonces sus alumnos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Yeshua les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Palabra del Eterno, bendito sea el Creador. Vamos a ir desde nuestro versículo 1. Mire qué interesante la lectura y el estudio que tenemos el día de hoy, este capítulo 15 que nos trae el Eterno a través de la vida de Matai. Y claro, vemos que en este capítulo se desarrolla el mandamiento versus tradición, ¿verdad? Mandamiento versus tradición. Y Yeshua reprende a los fariseos y a los escribas por quebrantar los mandamientos del Creador debido a sus propias enseñanzas, interpretaciones y tradiciones o mandamientos de hombre, como le llaman. Se enseña que lo que entra por la boca no contamina a la persona en esta oportunidad. Vemos también la sanación de la hija de la mujer cananea, también es otro tema, y a muchos otros enfermos de nuestro capítulo 15. Y finalmente, con 7 panes y unos pececillos alimenta a 4,000 personas, dice acá, pero sin contar las mujeres y los niños. Estuvimos viendo la semana pasada, también comentábamos acerca de desde el capítulo 14, versículo 13, la alimentación de los 5,000. Siguen las señales, siguen los milagros a través de la vida de Mashiach, pero vamos a leer nuestra primera parte, que está más que interesante, decíamos. Dice el texto del Brit Hadashah: Azbou el Yeshua asofrim beperushim asher mirushalayim. Es decir, se acercaron a él, ¿sí? En nuestro versículo 1 del capítulo 15 estoy. Escribas y fariseos que venían Mirushalayim, de Jerusalén. O sea que estos eran de los pesados, ¿sí? Estos eran los más, podríamos decir, los más extremistas, fanáticos. Claro, de alguna manera se acercan y viene una discusión sobre las tradiciones farisaicas, las tradiciones judías de aquel entonces, y vemos también un punto importante. Quiero que lo anote: lo que realmente contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre. Aquí tenemos un relato que empezamos nuestro verso 1, decíamos hasta el verso 20, que está más que interesante. Marcos 7 también lo tiene el verso 1 al 23, y con referencia al uso que Mateo da a la palabra entonces, ¿sí? Hay algunas diferencias si hacemos sinopsis. No vamos a hacer ahora sinopsis, pero cuando ya estudiemos otros evangelios vamos a ir viendo, marcando las diferencias desde los puntos de vista de cada escritor. Dice el verso, en la pregunta, ¿no? El versículo 2, dice: Vayombru, le dijeron, ¿sí? ¿Quiénes le dijeron? Asofrim beperushim, los escribas y los fariseos. Madúa talmidei haovrin et kabbalat zekenim ki einan notlim yadeich en la seuda. ¿Por qué tus alumnos o tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjese, así está escrito: Ovrim, ¿sí? Ovrim et kabbalat zekenim. Kabbalat zekenim es lo que recibieron los ancianos. Kabbalat significa recepción. Acá no está hablando de la Kabbalah como tal, sino que está hablando de aquella tradición, desde Babilonia, claro, que el Talmud
empieza a codificar leyes y leyes y leyes sobre leyes, inventando, ¿sí? Desacreditando también muchos mandamientos, como el que le tocó a Yahshua explicar en sus propias narices, ¿sí? Se los dijo. Pero me gustó la segunda parte, dice que Inam notlim yadejem, porque no se lavan las manos, la seudá. Una palabra seudá, una palabra que se usa tanto en el judaísmo. Seudá es la comida, ¿verdad? Seudat ha-Shabbat es la comida festiva. Ahora, es interesante que ellos ponen en primer lugar, ¿sí?, su enseñanza. A través de, quiero que analice esta pregunta. Madúa talmidei haobrin et kabbalat hasekenim. ¿Por qué tus alumnos quebrantan la tradición o lo que recibieron los ancianos? Es decir, como que le faltan el respeto a los ancianos o a los rabinos, entre comillas. Quienan notlim yadejen la seuda. Claro, usted se va al texto del Talmud y dice que muchísimas veces se lavan las manos, rezo tras rezo y otro rezo más, y por si las moscas otro rezo más. Y es una cosa realmente fastidiosa. Sí, bueno, la religión es lo que trae, ¿no? El fastidio de la religión. Vayam vayomer, y les respondió y les dijo, dos verbos utiliza Matai. Aleiem, madúa. ¿Quién contesta con una pregunta? Un verdadero yehudí. Madúa gamatem ovrimet mitzvat Elohim leman kabbalathem. Ki a Elohim tziva lemor kabedet avija betimeja umekalel avil beimo mot yumat. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes también quebrantan el mandamiento del Creador? Por sus tradiciones, kabbalathem, o por lo que ustedes recibieron. Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Mot yumat. ¿Sí? Klal mitzvat Israel lo dijo, está escrito en Vaikra, está escrito en Devarim, está escrito en la Torah. Entonces se lo dijo y se los refregó en su cara, porque el Eterno mandó. Shemot 20:12, Devarim 5:16, Shemot 21:17, Vaikra 20:9. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Zekenim, a los ancianos, o a Elohim, o al Creador Todopoderoso, Creador de toda la existencia? ¿A quién le hacemos caso? Entonces, dice, ya no ha de honrar. Voy a ir al versículo 6, voy a adelantarme un poquito más. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Cómo ya no ha de honrar? Claro, porque ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi corbán, es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. De esa manera ustedes invalidan la mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Kabedet avija betimeja. Esa es una mitzvah. ¿Otra mitzvah cuál es? Aquí está escrito, la citó Mashiach. ¿Cuál es la otra mitzvah? ¿Tiene ahí el Tanaj? ¿Qué dice? No, la otra. ¿Qué dice? Ahí está. Esa es la otra. Mekalel avid betimó. Mekalel. ¿Qué es Mekalel? El participio de maldecir. Mekalel avid beimó mot yumat. Dos mitzvot. De esta manera podemos ver claramente, así invalidan mandamiento de Elohim por tradición de ustedes. Están invalidando. La primera frase del Pasuk 6, si lo analizamos, completa la idea del Pasuk 5, del verso 5. O sea, la nueva idea comienza a partir de así habéis. O sea, de esta manera, dice en hebreo. El mandamiento, a mitzvah.
O sea, Devar Elohim significa la palabra del Eterno. A eso se refiere. Entonces dice nuestro versículo 7, Hanefim. ¿Qué es Hanefim? Un Hanef es un falso, un hipócrita. Hanefim, les dijo, hipócritas, falsos. Heitef niva aleigem Yeshayahu lemor. Hizo bien en profetizar sobre ustedes Isaías, lemor, diciendo, Nigaya amanze befiv ubisfatav kiveduni belibam rajak mimeni. Rajak, ¿qué es rajak? Está lejos. El corazón de ustedes está lejísimo. Tal vez ustedes dicen, de labios, dice befiv en sus bocas, ubisfatav en sus labios, kiveduni, me honran. Pero ¿qué dice claramente acá? Su corazón está lejos de mí. En vano me honran, versículo 9, Vatei ratam oti mitzvat anashim. ¿Qué es mitzvat anashim? Mandamiento de hombres. O sea, mitzvat anashim son tradiciones religiosas. Mitzvat anashim va en contra de mitzvat Elohim. ¿Se entiende? Mitzvat anashim. Tienes que lavarte 5 veces las manos. Y si no te lavaste las manos, si no dijiste la brajá, estás impuro y ya estás descalificado, ¿no? Un montón de tonterías religiosas. ¿Sí? Tiene que comer, ¿cuánta matzá tiene que comer? No tiene que comer tanta cantidad de matzá, porque no, la mitzvah dice ajilat matzot. Come matzá hasta todo lo que quieras. No dice el texto, tienes que comer 3 matzot y un cuarto de otra matzá. No dice eso. Son ridiculeces religiosas. Vaikra elam vayomer laem shimu ve'avinu. Llamando a la multitud les dijo, oigan y entiendan. Quiero que entiendan una cosa. No estoy hablando acá de manzón, dice Mashiach, ¿no? En mis palabras. ¿Cómo manzón? Alimento. No estoy hablando de alimento. Ya todo el mundo sabe que Hazir es taref. ¿Sí? Hazir no es kasher, Hazir es taref. Entonces todo el mundo sabe eso. Acá no es que se comió una chuletita de puerco, no dice eso. Lo que dice acá es que no se habían lavado las manos conforme al rito judío. Y ellos estaban buscando el mínimo detalle, como todo religioso hipócrita, para criticar, para prejuzgar y para hablar tonterías. ¿Sí? Eso es lo que estaban buscando ellos. No se lavaron 5 veces, se lavaron 4. Están en pecado. Apóstatas. ¿Sí? Ustedes son paganos porque no se lavaron una vez. Eran 5, no eran 4. Estoy dando un ejemplo. Pero muchas veces la gente se comporta de esa manera. Y acá le está diciendo todo lo que el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, lo que sale de la boca, eso ensucia a la gente. ¿Sí? La gente tóxica envenena la sociedad. La gente tóxica envenena la sociedad. Envenena todo lo que toca, todo lo que agarra, todo. ¿Y quién es la gente tóxica? Este tipo de personas. ¿Sí? Que no son felices, o sea, que son infelices, supuestamente viven, no la fe, viven la religión, pero son infelices y le arruinan la vida a otra gente. Qué terrible, ¿no? Estamos hablando de estos días de Hametz, estuvimos comentando la vez pasada, ¿verdad? De la fermentación que comentábamos en la semana. Ahora, ¿qué es lo que más nos llama la atención de esto? Te va a agarrar algo, te vas a enfermar. Desde este punto de vista, quiero que nos vayamos al contexto. Y les dice, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, se acercaron sus alumnos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Típica actitud religiosa, típica, ¿sí? Dice, Mashiach dijo en otra oportunidad,
cuando hablen de ustedes mentiras, cuando les digan hipócritas, ¿sí? Cuando hablen cosas injustas. Pero momento, y esto yo lo he compartido en otra oportunidad, momento. Si la persona es un hipócrita y le están diciendo hipócrita, no se tiene que ofender, le están diciendo la verdad. ¿Sí o no? Entonces el testimonio que una persona da tiene que estar tranquila si está haciendo las cosas bien. No estar a la defensiva, como todos los religiosos. A mí me fastidia realmente ver cada día ese tipo de actitudes, ¿sí? En la gente que en lugar de vivir cerca del Creador y de agradarle al Eterno, lo único que parece que están buscando es fastidiarle la vida a los demás. Como son infelices, entonces quiere que todo el mundo sean infelices, igual que ellos. Eso es lo que hacen. Gente tóxica, así se la llama, gente tóxica. Se ofendieron, ¿sí? Se ofendieron. Acá el que tiene que estar ofendido es Mashiach. Si vamos a hablar de las cosas como realmente. Pero no, todavía se ofendieron y se fueron, se retiraron. Respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi padre, ¿sí? Otra vez el Bayam Bayomer. Bayam Bayomer respondió y dijo, Kol mata asher lo nata avishe bashamayim, que dice Akor yaker. Sí, verbo cognado, para aquellos que estudian hebreo, Akor yaker. Ciertamente será desarraigado. ¿Sí? Será arrancada. ¿Qué es planta? ¿A qué se refiere con la planta? Toda planta. Esta frase se refiere a todas las enseñanzas, a todos los mandamientos de hombre que ellos enseñaban. El Eterno no está ahí. Entonces, si el Eterno no está en eso, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Sí? Para los que están en internet, ¿cuál es la preocupación? Si estás guardando mandamientos de hombre y no estás guardando los mandamientos del Eterno, entonces estás en otra sintonía. Pero aquí lo más importante es separar lo importante de lo urgente. Y para aquel que estudia y aquel que es dedicado a la Escritura, va a discernir a través del Ruach, ¿sí? Que el mandamiento siempre va a ir primero. Siempre va a ir primero. Entonces, tranquilo. Pero se ofendieron. Tranquilo, tranquilo. Toda planta que no plantó Avishe Bashamayim, Akor yaker, será cortada, será desarraigada. Dejadlos. Versículo 4 dice, Aninu otam. ¿Sí? Déjenlos. Así se traduce. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el pozo. De hecho lo dice Lucas 6:39 también. ¿Sí? Son ciegos, guías de ciegos. O sea, ¿cómo pueden ellos guiar si no ven el mandamiento de Elohim? Entonces, ¿qué están enseñando? ¿Están enseñando Biblia o están enseñando tonterías? ¿Sí? Hago el llamado para todos los que están también a través de internet. Hay muchos que hacen zapping, ¿no? ¿Sabe lo que es el zapping? ¿Sí? Cambian de... Me aburrió hoy. Mucha Biblia para mí. Vamos a ver otra cosa. Cambiamos de canal, ¿no? Ponemos a otro que nos hable algunas cosas más, el sensacionalismo, ¿verdad? Y así está esa gente. ¿Sí? ¿Por qué hago? Otra vez nos va a comentar sobre lo mismo. No. Yo sé que mucha gente, hay gente que nos visita por primera vez, ¿sí? Nos está visitando por primera vez. La primera vez que me conecto, dice, o nunca me pude conectar y recién hoy me conecto. Bendito el Eterno. Pero yo hago el llamado, la alerta, ¿sí? Luz roja, como dice Mateo 24. Cuidado con el engaño. Hay mucho engaño. Hay mucha habladuría. Hay mucho disparate. Disfrazado de Biblia, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque no todo lo que brilla es oro, ¿sí? No todo lo que parece bueno es bueno, no necesariamente.
Entonces, mucha gente dice, todo está bien hasta que me engañaron, ¿no? Todo está bien hasta que me engañaron. No, pero no es todo está bien hasta que me engañaron. Todo está bien si estás en conexión con el Creador. Todo está bien si estás estudiando. Todo está bien si estás en sintonía espiritual. O sea, la persona que está en la Escritura y que le dan bases de lo que está escuchando, tiene la garantía. ¿Sí? Tiene la garantía. ¿Quiere que le dé bibliografía? Le doy bibliografía. ¿Quiere leer historia? Leemos historia. Le recomiendo libros también. ¿Sí? O sea, eso de hablar por hablar, sin investigar antes, no. ¿Sí? Lamentablemente hay mucha gente que se la pasa en YouTube. ¿Sí? No en la comunidad Kol Shaddai, sino en diferentes canales de YouTube mirando, ¿sí? Que el fin del mundo, que esto, que lo otro. Y van como bolas sin manija, ¿verdad? Como maleta de loco, dicen algunos. ¿Sí? De un lado para otro. Y ese es el triste resultado de muchos creyentes. ¿Por qué les comento esto y aprovecho? Porque acá dice Yahshua y nos está alertando que no nos dejemos engañar. ¿Y qué es nuestra responsabilidad? Yo le estoy bajando la idea. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Estudiar y discernir la Escritura. Si te aburre estudiar la Biblia, no servís para esto. Dedícate a otras cosas. Hace otra cosa. No hagas esto. Pero si realmente estás en sintonía con lo que estamos comentando y te estás identificando, bendito sea el Creador. Porque acá el problema no es vivir desconfiado de todo el mundo. Aquí el problema es que mucha gente no se entrega al estudio, a la dedicación, al esfuerzo, a invertir en el crecimiento espiritual. Entonces les dice claramente, respondiendo Kefa, ¿no? Surge la duda. Explícanos este mashal. ¿Ustedes también no entienden esto? Les dice. Se supone que ustedes están conmigo, se supone que ustedes me están escuchando, se supone que ustedes están en sintonía, dice Mashiach, ¿no? Ustedes están escuchando las enseñanzas, están al lado mío, están escuchando, están siendo instruidos. ¿Cómo me están preguntando esto? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Cómo es eso? Fisiología. ¿Sí? Pero acá el problema no es eso. Y esto sobre todo para la gente religiosa, ¿no? Que se preocupa todo por lo externo, ¿no? Que la camisa esté bien planchadita, que el talit, se enredó el tzitzit, ¿verdad? Todo tengo que estar perfecto, sí, pero tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Deja la ropa tranquila, la ropa se puede planchar, no hay ningún problema. O si se queda arrugada, que se quede arrugada, no importa eso. ¿Sí? No te va a caer un rayo por esas cosas. Acá lo importante es lo que contamina realmente al hombre. Y sí, si hablamos de esto como testimonio, les digo tristemente a muchos de los que están a través de internet, que justamente la indumentaria, la ropa, es lo que contamina al hombre también. Porque cuando la gente se mete desde el punto de vista religioso, se envenena. Se arruina, se echa a perder. Cuando se vestía como un cristiano, con su corbata ahí bien ajustada, ¿verdad? No tenía tantos problemas como hoy en día. Pero hoy parece que se preocupa más por cómo luce, ¿sí? O las mujeres que se cubren y que no se escape un pelito y todo, se preocupan más por eso que por realmente cumplir el mandamiento, ¿sí? Porque ya lo hemos dicho, uno puede tener la falda bien larga, pero también la lengua bien larga, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve la falda larga? Si la lengua es más larga que la falda. Es importante ver todo esto que nos lleva a reflexión Mashiach. Dice, separen las cosas, no se dejen llevar por las cosas físicas, por lo material.
Lo que realmente contamina al hombre es esta actitud religiosa de esta gente. La religión es lo que realmente contamina al hombre. La religión contamina al hombre. Del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, las hipocresías, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que realmente contaminan al hombre. El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? ¿Qué es más importante? No, me lavé las manos, hice todo el rito, di la verajá y todo, pero en mi corazón estoy adulterando. En mi boca estoy mintiendo. En mi mente estoy matando. ¿Qué le parece? Ahora dice el versículo 21, ¿sí? Seguimos acá en el Brihadashá. Dice, Vayetse Yashua Misham. Salió Yashua de allí. Así está escrito. O saliendo Yashua. Se puede traducir como gerundio. Y aquí viene el relato de la fe de la mujer cananea. Pueden verlo también en Marcos 7, 24 al 30. El episodio que se relata aquí pudo haber ocurrido, según la cronología que se adopta, hacia fines de la primavera del año 30. Esto estuvimos comentando la semana pasada. Quizá en el mes de mayo, ¿sí? O tal vez abril. Con la alimentación de los 5.000, el sermón acerca del pan de vida, o Lejen Jaín, que dio en la sinagoga de Cafarnaum, que está en Juan 6, 1 y 25. ¿Sí? También el evento en Galilea o Galil llegó a su culminación. Y así como había ocurrido en Judea, quizá un año antes, el sentimiento popular se volvió contra Yeshua y la mayoría de los que habían considerado como seguidores, se habían considerado seguidores de Mashiach, lo rechazaron. ¿Dónde está la evidencia de eso? Eso está en Juan, si quiere anotarla, no lo vamos a leer, anótelo. Juan 6, 60 al 66. ¿Sí? Al principio, usted sabe, la emoción, ¿sí? Pero ya para esto hay que perseverar, Ya no, ya se me fue la emoción, ¿sí? Todo eso que sentía antes, bueno, como una canita voladora, ¿verdad? ¡Pah! Explotó, ya dejó de ser. Entonces, aquí lo que vemos es que muchos se alejaron. La alimentación de los 5.000 había acaecido poco antes de Pesaj, en Juan 6:4, ¿sí? Y lo que había ocurrido durante el tercer viaje por Galil había alarmado grandemente a los dirigentes judíos. Por eso que inicia nuestro capítulo 15, que los escribas y fariseos que vinieron, ¿de dónde vinieron? Mirushalayim, de Jerusalén. ¿Sí? Los puso bastante inquietos. Después de Pesaj, una delegación venida de Jerusalén había encarado a Mashiach con la acusación de que estaba debilitando los requisitos religiosos de la religión oficial, la religión judía. Pero el Eterno los silenció, revelando la hipocresía que había en sus corazones. Y claro, como realmente eran hipócritas, cerraron su boca y se fueron muy enojados, muy molestos, muy disgustados. Por su actitud, por sus amenazas, habían dejado en claro que la vida de Mashiach corría peligro. Por esto, en armonía con el consejo que había dado anteriormente a los alumnos, se alejó de Galilea por un tiempo, y así como se había ido de Judea el año anterior que estuvimos estudiando, cuando había sido rechazado por los dirigentes judíos de aquel entonces. Entonces la retirada de Yeshua de Galilea hacia el norte inició, podríamos decir, un nuevo periodo de servicio, ¿sí? en la voluntad que estaba establecida por el Eterno. Entonces terminó el que había llevado a cabo en Galilea, aquí podemos marcar, al cual según la cronología que llevamos,
había dedicado alrededor de un año, dijimos desde aproximadamente Pesaj del año 29 hasta el año 30, ¿sí? Desde abril a abril, fue un año aproximadamente. Entonces, por este tiempo ya no quedaba más que un año hasta su muerte. Si bien lo que movió a Mashiach a retirarse, digamos, a la región norte, a la región de Fenicia, parece haber sido en primera instancia la contienda con los fariseos que vinieron de Jerusalén, ¿sí? Mashiach tenía otros propósitos al hacer el viaje. No solo tenía razones por las cuales quería irse de Galilea, sino que también tenía otras para querer ir a Fenicia, por ejemplo al norte. Y puesto que había sido rechazado tanto por los Yehudim que estaban en Judea como en Galilea, entonces procuró hallar la oportunidad de instruir a sus alumnos en la manera de trabajar, por lo que muchos desconocían, ¿verdad? Muchas cosas, todavía le hacían preguntas, dudaban. Entonces, la gente necesitaba las buenas nuevas de salvación. Muchos conocían las profecías bíblicas, las profecías acerca del Mesías, pero Mashiach comenzó poco a poco a presentar en una serie de lecciones para que los discípulos percibieran la necesidad de la gente, los gentiles sobre todo también, y que comprendieran que también ellos eran, digamos, convocados por el Eterno, ¿no? Porque así está escrito en Isaías 56. Entonces el viaje a Fenicia le proporcionó una excelente oportunidad para presentar esta Torá, esta instrucción, ¿sí? Y solo se registra un milagro realizado durante su visita a Fenicia. Este viaje claramente no fue un viaje como los otros, ¿no? Por Galilea, fue diferente porque Yahshua se ocultó, ¿sí? No quiso que se supiera que él estaba allí. Así lo dice Marcos 7:24. Entonces fue a qué región? La región de Tiro, anoté Tiro y Sidón, que es el norte de Israel, o Fenicia. Entonces Yahshua y sus discípulos se retiraron hacia el norte, decíamos, la región de Fenicia, aquí la llaman Tiro y Sidón. Si miramos desde Capernaum hasta Tiro en línea recta, ¿no? Porque obviamente hay montes y demás, pero en línea recta hay unos 33 kilómetros hasta Tiro, en línea recta. Y de Tiro a Sidón hay unos 37 kilómetros. Entonces, estas ciudades habían sido importantes centros comerciales desde la antigüedad. Hay varios libros también de historia antigua que mencionan sobre la cultura cananea, ¿verdad? El Oriente Próximo en la antigüedad, y sobre todo Fenicia, que eran la región de puerto, ¿no? Y trabajaban mucho, comercializaban mucho a través del mar también. Ahora, los cananeos, recuerden que eran de ascendencia camita, eran de Ham, ¿sí? Camita. Pero poco después de que se establecieran en Israel, adoptaron el lenguaje semítico y absorbieron de tal modo la cultura semítica que por mucho tiempo se creyó que eran de origen semítico. Sabemos que los Yehudim, los judíos o la región de Judea eran semitas, ¿sí? Su cultura es semítica. Por mucho tiempo había mucho parecido, digamos, en los idiomas. Para aquellos que conocen algo de lenguas semitas, ¿sí? Las variantes y demás, van a ver que las características culturales dentro del idioma son muy similares entre los hebreos y los cananeos. En este versículo, por ejemplo, aparece la cuarta mención de que Mashiach estuvo con muchos que no eran judíos, ¿sí? No eran compatriotas. Y la primera vez ocurrió en Sicar, que está situado en Samaria, en Juan 4, versículos 5 al 42, se lo dejo de tarea. La segunda fue en Capernaum, en Lucas 7, verso 1 al 10. Y la tercera fue en las cercanías de Gadara, que eso lo podemos ver en Marcos 5, versos 1 al 20.
Los samaritanos estaban emparentados con los judíos, ¿sí? Y aunque Mashiach y lo que Yahshua hizo entre ellos no se habría considerado con simpatía, es posible que no despertara la animosidad que hubiera creado el trabajo, digamos, en favor de lo que eran completamente, los que estaban completamente alejados de la fe. El centurión, si usted mira el relato, había simpatizado con los hebreos. Creía que ellos practicaban, entre comillas, la verdadera religión. Pero bueno, el milagro que Mashiach hizo en su favor estaba en armonía con el pedido de los mismos dirigentes judíos. La curación de los endemoniados de Gadara, por ejemplo, no podía haberse interpretado como un contacto intencional de Mashiach con los paganos. Más bien, los judíos podrían haber considerado que se trataba de una emergencia a la cual el Mashiach, Yahshua, debió enfrentarse y que en cierto sentido había expulsado los demonios en defensa propia, ¿verdad? Además, Mashiach se negó a que los hombres liberados de los demonios se unieran con él como discípulos. Él no quiso, ¿sí? No quiso. Entonces, en este pasaje, en el caso de la mujer cananea, que vamos a leer, Yahshua no estaba trabajando abiertamente para la gente de esa región. Hacemos la aclaración, ¿sí? O sea, ella vino a él y le presentó su pedido. Básicamente, Yahshua lo realizó en favor de los judíos de aquella zona, pero él deja claro en nuestro verso 24 que vino en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no vino a animales. Esto no es algo literal. Las ovejas perdidas es una alegoría para referirse a gente, ¿sí? Así como en Hechos 10, que habla del, ¿sí? Cuando la visión de Kefa, el lienzo con los animales y Pedro mata y come, no estaba hablando ahí de animales literalmente, que es lo que la mayoría de los cristianos erróneamente interpretan, ¿no? Dicen, podemos comer, ya todos los animales son limpios. No, más adelante en Hechos 10 dice claramente que Kefa entendió la alegoría, o sea, no llames inmundo a lo que el Eterno limpió. Está diciendo lo que decíamos recién de Isaías 56. Si el Eterno limpió a esta gente, o sea, le dio la oportunidad, ¿quién eres para decir que ellos no? O sea, no son pueblo. Porque el pensamiento del judío es muy hermético, muy cerrado. Entonces, él le dijo, no llames inmundo lo que el Eterno limpió. Es decir, lo que el Eterno trajo y le dio la oportunidad. En este caso estaba refiriendo a las personas. Claro, cuando llega Kefa a la casa ve puros gentiles y dice, ahora entendí. Esta gente es más, la gente que no era judía tiene más dedicación por la palabra y por buscar las cosas del Eterno que la gente que era judía. Entonces, me explico. A eso se refería, no como muchos dicen. Sí, Pedro mata y come, se refiere a animales. No son animales, porque los mandamientos de alimentación no hay discusión en cuanto a eso. Eso está más que claro y sabemos que el pueblo del Eterno come los alimentos que el Eterno estableció. O sea, no es que eso quedó abolido y no. Entonces, acá vemos la prioridad, las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Eterno se abstuvo por completo de relacionarse con los que no eran judíos por un tiempo. Hasta cierto punto tuvo cuidado de no entrar en conflicto con los judíos al relacionarse con los samaritanos. ¿Sí? Hay un tema que di hace varios años que se llama el odio entre los judíos y los samaritanos. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube, escucharlo, ¿sí? Se los recomiendo. Que hablamos de este conflicto que existía, dos hermanos dentro del mismo territorio, ¿sí? Pero estas barreras que habían entre ellos. Lo que podemos ver claramente es que Yahshua quiso enseñar a sus alumnos que ellos también tenían que aceptar a todos sin hacer distinción, sin hacer distingos, digamos, por razón
de raza o posición social, que es lo que mayormente se ve en las religiones, sobre todo las religiones más fundamentalistas, más extremistas, más fanáticos, es lo que se ve. ¿Sí? Se habla de amor, pero no se practica realmente. El amor no es el buen trato, eso no es el amor. Bueno, sí, eso no es amor, eso no es amor. El amor es otra cosa. Pueden escuchar el tema que di sobre el amor. ¿Sí? No es la gente piensa que el amor es la amabilidad. Y eso no es amor. ¿Sí? Porque puede ser muy amable, pero es un tacaño de cuarta. ¿Me explico? Entonces, o sea, el amor es darse. El amor es entregarse sin reservas. ¿Sí? De ahí viene la palabra, av. Avá viene de av, de dar. Entonces, hoy en día, quienes entienden esto que estoy comentando, como dice Hechos 10, que comentábamos recién, el verso 34, ¿sí? Dice, entendemos que Elohim no hace excepción de personas. ¿Sí? No hace excepción de personas. Entonces, si uno ve ese circo, esa payasada que inventan los religiosos para este sí, este no, esas cosas, huyan de eso. Escapen, run for your life, corre por tu vida. ¿Sí? Todo eso es lo peor que hay, así que hay que evitarlo. ¿Sí? Lamentablemente mucha gente es engañada y bueno, se da cuenta cuando ya la engañaron, ¿no? Pero esto que hablo es una alerta para muchos, sobre todo que están a través de internet, que se meten en diferentes páginas, que están escuchando y que se creen que todo es lo mismo. No es. Welcome to reality, bienvenidos a la realidad. No es así, no es cierto, no es cierto. ¿Sí? Es mejor que te digan las cosas como realmente son y no que te hagan todo el circo religioso, toda esa estupidez que envenena a la gente y que parece que la deja como en una cápsula. ¿Sí? Como que no viven la realidad. Es como que viven adentro de una cápsula. Pero cuando se rompe esa cápsula y vienen a la realidad, se dan cuenta que perdieron su tiempo y que perdieron su vida espiritual, su fe. Entonces, cuidado con eso. ¿Sí? Algunos sugieren que la mujer salió de su territorio para encontrarse con Mashiach. Otros entienden que el milagro se realizó en territorio de Tiro y de Sidón. Miren la expresión que le dijo. Esto me gustó porque dice, el verso 22, dice, Veine isha kenanit, dice, yetzet mina gebulot aem, dice, titzak elav lemor, haneni adoni, haneni. ¿Qué haneni? Como diciendo, ten misericordia de mí. Haneni, agráciame. Adoní ben David. Adoní, le dijo Adoní, ben David. Esto está tremendo. Que es un título, sí, un título mesiánico, o sea, un título acerca de las profecías mesiánicas, del Mashiach. Entonces parecería indicar que tenía al menos una vaga idea de la identidad del Mashiach. O sea, no hay modo de saber si empleó este título solo porque sus vecinos judíos lo habían usado al hablar de las maravillas realizadas por Mashiach, o si con ello expresaba cierta medida de fe en que Yahshua era el Mesías. ¿Sí? Entonces, al decir Ben David, está diciendo, él es el Mashiach. No que se llamaba David, Ben David. Eso es un título espiritual. Ahora dice el verso 26, respondiendo a él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí Mashiach expresa la actitud característica de los judíos que consideraban que los gentiles eran indignos de recibir las bendiciones de Malhut HaShamayim. Entonces menciona el pan. O sea, el pan, anótelo, el pan es la salvación, el cual había sido confiado por el Eterno a los judíos, a los hebreos, sus hijos, para que ellos lo distribuyeran entre los gentiles, no que se lo quedaran egoístamente y que dijeran, nosotros somos el pueblo elegido y ustedes son desechados.
El Eterno, cuando ve eso, dice la Escritura en Isaías 65, sale humo de su nariz. Es algo alegórico, ¿no? Pero así lo dice. El ardor de su ira. Cuando ve ese tipo de actitudes. ¿Sí? O apártate de mí. ¿Sí? Que soy más santo. Yo estoy consagrado. Yo soy Kadosh. ¿Sí? Apártate de mí, que me contaminas. Cuando la gente hace eso, ¿sí? Está acumulando ira del Eterno sobre su vida. Ahora dice egoístamente. Y esto fue lo que ellos hicieron. ¿Por qué dice perrillos? Porque este es un título empleado para referirse a los gentiles. El uso del diminutivo parecería como atenuar en parte el sentido despectivo del vocablo kelev. Decirle kelev a una persona es agredirlo. Los judíos creían que las bendiciones de la salvación se malgastarían si se las concedía a los gentiles, quienes, según la opinión de los mismos judíos, inclusive Flavio Josefo comenta algunas cositas, carecían de la capacidad de apreciar esas bendiciones o de beneficiarse de ellas. Ahí está el no entran ni dejan entrar. ¿Sí? ¿Se acuerda de ese? No entran ni dejan entrar. O sea, no dejan entrar, pero tampoco ellos se benefician de lo que ellos supuestamente hablan. La mujer bien podría haberse desanimado por la actitud de desprecio del Mashiach que pareció asumir para con ella, pero Mashiach estaba confiado de que la fe de ella no faltaría. Entonces la mujer, por su parte, parecería estar segura de que Mashiach podía conceder lo que su corazón deseaba, si tan solo él lo quería. El orgullo, el prejuicio, no significaban nada para ella. O sea, no se dejó afectar por ellos. O sea que la mujer sirofenicia tenía más madurez que los fariseos. Yo creo que sí. Porque los fariseos se ofendieron, ¿no? Pero ella no se ofendió. Porque ella sabía lo que quería. Ay, me habló duro. Ay, me dijo esto, me dijo lo otro. Me voy. Escupiendo me voy. ¿Cómo ves? Una gran enseñanza, ¿verdad? Mashiach dijo, ella tiene fe. El que tiene fe, vive por la fe. El justo podrá sobrevivir por su fe. Aunque vengan situaciones de oposición, aunque vengan desánimos, aunque vengan desprecios, aunque vengan situaciones ásperas como esta que vemos en nuestro relato, su perseverancia son verdaderamente dignas delante del Creador. Su fe. Eso fue. Por eso dice el verso 27, sí, Adoní, pero aún los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué respondió acá? Su fe. ¿Sí? No hay impedimento para el que persevera. Entonces respondiendo Mashiach le dijo, oh mujer, grande es tu fe, entonces hágase como quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. O sea, hasta él se sorprendió. Tal vez se esperaría que la mujer se fuera llorando, ofendida, triste, desanimada. Pero como esta mujer no tenía una fe de azúcar, que le tiraban a agua y se desarmaba y se iba, ¿no? No tenía una fe de cartón, sino que tenía una fe verdadera. Dijo, sí, es cierto lo que estás diciendo, pero también tenemos derechos. Detrás de la indiferencia del Mashiach, parecía manifestar para con su anhelante ruego que la fe seguía allí. La mujer parece haber detectado la compasión que fluía a través de Mashiach, como que estaba siendo probada. Sin duda, el hecho de que tratara el asunto con ella en vez de despacharla bruscamente, como lo habrían hecho muchos rabinos en aquel entonces, que algunos ni siquiera dirigían la palabra. ¿Sí? A mí me tocó verlo en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años. En la ciudad de Buenos Aires también hay una comunidad judía ortodoxa muy grande. Me tocó verlo con mis ojos, que un varón, una persona gentil, ¿no?,
le fue a preguntar algo en la calle a un rabino de estos, todos disfrazados, que estaba cruzando una calle, le preguntó y esta persona le hizo y miró para el piso, como que ni siquiera le dirigió la palabra, como que él tenía prohibido por su religión hablarle o contestarle a esa persona. Este hombre, este señor, se quedó así parado, se quedó mirándolo mientras el rabino, entre comillas, se iba y me miró a mí como diciendo, no entiendo, ¿no? Se hablaba español, o sea, estamos hablando gente de ahí, no es que era un extranjero, pero cualquiera actuaría con un desprecio como tal, según lo dice acá. Mashiach le dirigió la palabra. Mashiach no se comportó de esa manera, no le hizo toda esa escena religiosa. Sin embargo, ella entendió eso y por ello pudo discernir y su fe no le faltó. La mujer parecería estar segura de que Mashiach iba a conceder lo que ella quería. Pero claro, muchas veces el prejuicio hace que muchas cosas no sucedan. La voz del maestro no mostraba ningún rastro de impaciencia. Su rostro solo revelaba serena dignidad, infinita ternura. Baruch Hashem. Siempre dejaba traslucir su bondad. Y menciona las migajas en nuestro texto también. ¿Sí? Y aparece en forma diminutiva también en el texto hebreo. Algunos traducen como pizca, una migaja. Dice, aún los perrillos, o sea, tienen derecho a las miguitas, ¿sí? Las migajas que sus amos les dan. Y esta notable mujer estuvo lista a ubicarse en cualquier nivel social que Mashiach le pudiera asignar, sin ni siquiera discutirlo. Si tan solo él le concedía lo que pedía, ya, suficiente. Podemos comparar esto con la persistencia del leproso frente a los grandes obstáculos. Se lo dejo de tarea, eso está en Marcos 1, versos 40 al 45. Entonces, grande es tu fe. ¿Sí? Grande es tu fe. Anótelo. La mujer hizo frente a la prueba y ante la prueba su fe permaneció firme. ¿Para qué es la fe? Para pasar la prueba. ¿Para qué es la fe? Para sobrevivir. Estaba segura de que Mashiach podía sanar a su hija. Su fe se lo decía. Compare también lo que dijo Mashiach del centurión en Lucas 7:9. Fue sanada aquella misma hora. Ahora dice el verso 29. Pasó Yahshua de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Mashiach y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, que glorificaban al Elohim de Israel. Baruch Hashem. ¿Sí? Vamos al verso 32. Llamando a sus discípulos, Yahshua les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Los llamó la alimentación de los 4,000. ¿Sí? Aquí vemos varios puntos interesantes también, donde la fe de los alumnos o de los discípulos o de los talmidim tenía que ser probada. Yo tengo compasión. Siempre el Salvador se siente conmovido por las angustias, por los sufrimientos humanos. Siempre el Creador, el Salvador, Mashiach, el Goel, el Redentor, se siente conmovido por las angustias y por el sufrimiento humano. Siempre. No dijo, tienen hambre, bueno, que se vayan. No, él vio la necesidad de la gente. Hebreos 4:15. Ahora, la mayoría de los que escuchaban a Mashiach eran gentiles,
aunque vivían en el territorio de Israel, no eran hebreos. Recuerde que hubieron mucha asimilación con los pueblos vecinos. Dice 3 días, según el cómputo comúnmente empleado en Cercano Oriente en tiempos bíblicos. Esto correspondería a un día completo más partes del día anterior y del posterior. Esos son 3 días. Un día entero, parte del día anterior y parte del otro día. Eso lo ponen como 3 días, pero es cultura bíblica. ¿Sí? Quiero que usted entienda esta porción. No es que cada vez que dice 3 días se refiere a esto que estoy diciendo. Quiero que usted entienda este punto. No fueron 3 días completos. ¿Sí? Hacemos la aclaración. No fueron 72 horas. Dice, no sea que desmayen. No sea que desmayen. O sea, la gente tenía hambre y Yahshua estaba preocupado por su bienestar físico, así como lo había estado por su bienestar espiritual. Entonces los discípulos le dijeron, ¿qué hacemos? Pregunta, verso 34. ¿Cuántos panes tienen? Ellos le dijeron 7 y unos pocos pececillos. O sea, la misma pregunta, si usted mira, cuando estudiamos la alimentación de los 5.000, parece que fue la misma pregunta. ¿Sí? Anótese Marcos 6:38. Unos pocos pececillos, o sea, eran pocos, y a la vista de los discípulos eran tan pequeños que resultaban insignificantes. Ahora dice el verso 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron, recogieron inclusive los que sobró en pedazos, 7 canastas llenas. 7, qué casualidad, ¿no? Ahora, es interesante notar que en esa ocasión de la alimentación de los 5.000, se sentaron en la hierba, decía Mateo 14:19. Pero en esta oportunidad se sentaron en tierra o en el suelo, Adamá, en el suelo. Esta es una de las varias diferencias que se enumeran. Dio gracias, quiere decir dio la verajá, comieron todos, verso 37, y los pedazos que eran como canastas grandes, ¿no? Hechas con mimbre o con juncos o carrizo, como le llaman. Verso 38 y 39 dice, eran los que habían comido 4.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Tenemos que entender que Magdala, la evidencia textual, se inclina por Magadam. Magadam. De hecho, Marcos usa el nombre arameo que es Dalmanuta. Dalmanuta. Marcos 8:10. Posiblemente se daban diferentes nombres, ¿sí?, para un mismo lugar. Suele pasar también en la Biblia. De hecho, se identifica Magdala con Hirbet Meidel, que está cerca del extremo sur de la llanura de Genezaret, en la ribera oeste del lago, o sea, entre Cafarnaún y Tiberias. Pero se los conoce con otro nombre. Les digo esto porque Marcos dice Dalmanuta. Dalmanuta, usted va a decir que tiene que ver con Magdala. Es un nombre arameo. Hay algunos nombres que también se los conocía según por las regiones. En algunas regiones se hablaba más el arameo, pero recuerden que el hebreo se hablaba como lengua oficial en todo el territorio. Sí, en el norte también se hablaba diferente. Entonces vamos a llegar hasta acá. Les agradezco a todos por acompañarnos con el estudio de Mateo. Anote ahí, llegamos hasta el verso 39 y vamos a agradecerle al Creador por esta oportunidad que nos dio de compartir con todos ustedes. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por esta oportunidad de disfrutar el estudio. Gracias por el libro de Mateo, Matai, en hebreo, que podemos analizar desde el Brit Hadashah, entender mejor tu palabra, tu propósito para cada uno de nosotros. Gracias por
la reflexión, la enseñanza. Permítenos seguir instruyéndonos en el nombre bendito de Yeshua. Amén. Que así sea.